Kilómetros y kilómetros de arena amarilla, crestas montañosas sin árboles y un sol abrasador sobre tu cabeza. Y de repente, algo que nunca esperarías encontrar en un desierto desolado. Un pequeño grupo de personas muy emocionadas. Están tan felices como si hubieran ganado la lotería. Acaban de encontrar una antigua tumba que una vez estuvo inundada, con sus paredes en mal estado. Pero lo que descubrieron dentro prueba que este es el lugar de descanso de uno de los faraones más enigmáticos de Egipto. Los historiadores han estado buscando su tumba durante años, pero nadie esperaba que ocultara tesoros antiguos. Avance rápido. Tras un minucioso examen del sitio, las autoridades egipcias han anunciado el descubrimiento de la tumba del rey Tutmosis II. Es la última tumba faltante de la dinastía 18 de Egipto. Y también es la primera tumba real encontrada desde que la de Tutankamón fue descubierta en 1922, más de 100 años atrás. Un equipo de arqueólogos egipcios y británicos encontró la tumba en la zona montañosa de Tebas, al oeste de Luxor, cerca del famoso Valle de los Reyes. Antes de esto, el lugar solo era conocido como Tumba C4. Pero durante su excavación, el equipo encontró pruebas claras que demostraron que pertenecía al rey Tutmosis II. De hecho, los arqueólogos hallaron la entrada y el túnel principal que conducen a la tumba en 2022. Pero al principio, pensaron que le pertenecía a una reina porque estaba cerca de las tumbas de las esposas de Tutmosis III. También estaba cerca de la tumba de la reina Hatshepsut. Originalmente, se preparó para ella cuando era solo una esposa real, pero todo cambió cuando se convirtió en faraona. Hablaremos de este giro del destino un poco más adelante. Pronto, se dieron cuenta de que su hallazgo era mucho más significativo. Encontraron jarras de alabastro con el nombre de Tutmosis II y las palabras rey fallecido escritas allí. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la tumba era en realidad su lugar de descanso final. Lamentablemente, la tumba de Tutmosis II ha visto mejores días. Según el jefe del sector de antigüedades de Egipto y líder del equipo de excavación egipcio, la tumba sufrió graves daños a causa de antiguas inundaciones poco tiempo después de la muerte del faraón. El agua arrasó con la cámara funeraria y probablemente destruyó o desplazó muchos de los artefactos originales. Gran parte de lo que había estado dentro de la tumba fue trasladado a otro lugar en un intento de salvarlo. Los investigadores descubrieron que la tumba tenía un diseño básico, con una entrada, un corredor principal en pendiente y una cámara funeraria. El corredor estaba revestido con yeso blanco y se elevaba aproximadamente 1,5 metros sobre el piso de la cámara funeraria. Una gran escalera y un extenso corredor descendente indicaban su magnificencia. Sin embargo, al equipo le llevó mucho tiempo avanzar, ya que la tumba estaba obstruida por escombros de inundaciones y techos colapsados. Solo después de arrastrarse a través de un pasadizo de 10 metros con un pequeño espacio de 40 centímetros en la parte superior, la peor pesadilla para quienes sufren de claustrofobia, pudieron llegar a la cámara funeraria. Allí les esperaba otra sorpresa. Limpiaron los escombros y esperaban encontrar los restos aplastados de un entierro debajo. Pero la tumba resultó estar vacía. Y no fue debido a un robo. Había sido vaciada deliberadamente. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que la tumba había estado inundada, ya que se construyó debajo de una cascada. Sucedió solo unos años después del entierro del rey, por lo que el contenido de la tumba fue trasladado a otro lugar. Por esa razón, había un segundo corredor en la tumba. Lo más probable es que se haya construido para facilitar la extracción del cuerpo del rey Tutmosis II de su tumba inundada. A pesar del daño, el equipo de excavación hizo algunos descubrimientos emocionantes. Encontraron rastros de mortero decorado con inscripciones azules, estrellas amarillas y fragmentos del libro de Amtuat, uno de los textos funerarios más importantes del antiguo Egipto. Este libro estaba destinado a guiar a los fallecidos a través del inframundo para asegurar un viaje seguro al más allá. Bien, ¿qué tal si echamos un vistazo a la dinastía 18 del antiguo Egipto? Sus prioridades eran conquistar tierras, expandir el imperio y construir monumentos impresionantes. Algunos de los nombres más destacados de esa época:
Tutmosis I y Tutmosis III, legendarios reyes guerreros que dejaron su huella en la historia. Tutmosis I fue un feroz combatiente que lideró importantes campañas militares, empujando las fronteras de Egipto más al sur que nunca, hasta llegar a la cuarta catarata del Nilo. Sus victorias le proporcionaron a Egipto acceso a nuevas rutas comerciales, vínculos políticos más fuertes y mayor riqueza. Sus conquistas fueron tan importantes que quedaron registradas en las tumbas de sus principales funcionarios. Tutmosis III, a veces llamado Tutmosis el Grande, llevó las cosas aún más lejos. No solo fue un estratega militar increíble, sino también el comandante de los ejércitos de la faraona Hatshepsut antes de convertirse en rey. Lideró entre 17 y 20 campañas militares y ganó cada una de ellas, expandiendo el imperio egipcio a su máxima extensión. Incluso creó la primera marina del mundo. A menudo se recuerda a Tutmosis III como el mayor faraón guerrero de Egipto. Y entre estas dos potencias se encontraba Tutmosis II, un faraón que no ha recibido ni de cerca la misma atención. El hijo del medio, ¿verdad? Su reinado duró solo unos 5 años antes de fallecer aproximadamente a los 30 años en 1479 a.C. Es algo así como un enigma. Nadie sabe qué logró. Durante mucho tiempo, incluso la ubicación de su lugar de entierro fue totalmente desconocida. Su cuerpo fue encontrado recién en el siglo XIX. Estaba en el templo mortuorio de Deir el-Bahari, en una cámara secreta donde los sacerdotes solían ocultar momias reales siglos después de que sus tumbas originales fueran saqueadas por los ladrones. En otras palabras, el cuerpo de Tutmosis II debió haber sido trasladado de su lugar de descanso original en algún momento de la historia para protegerlo. Durante su vida, Tutmosis II tuvo al menos un impacto llamativo en la historia egipcia. Se casó con su media hermana, Hatshepsut. Esto podría no parecer gran cosa, pero la ayudó a convertirse en la mayor faraona de Egipto después de la muerte del rey. ¿Cuál fue la trampa? Mantener a su hijastro, Tutmosis III, fuera del trono durante décadas. Cuando él finalmente tomó el poder, borró su nombre de la historia por despecho. Y aún así, Hatshepsut es una de las más grandes gobernantes de Egipto, sin importar si hablamos de hombres o mujeres. Ella aportó mucha riqueza y arte. Dirigió una gran expedición comercial a un lugar llamado Punt, de donde trajo cosas como oro, ébano e incienso. También se aseguró de que su nombre perdurara al construir estructuras asombrosas que aún podemos ver hoy. En Karnak, añadió enormes obeliscos. Uno de ellos todavía se mantiene en pie. Ella también fue quien construyó el templo de Deir el-Bahari con sus innumerables columnas. Fue enterrada allí. Curiosamente, a menudo se representaba a Hatshepsut en el arte como un hombre, con músculos y barba, tal como los faraones solían ser representados. Sin embargo, ella se aseguraba de que siempre hubiera algo en la obra de arte que le recordara a la gente que era una mujer, como llamarse a sí misma hija de rey o su majestad, ella misma. Luego de su muerte en el año 1458 a.C., Egipto no tendría una gobernante femenina tan poderosa como ella hasta Cleopatra, unos 1400 años después. Según el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, el nombre de Hatshepsut aparece en la tumba de Tutmosis II, lo que significa que incluso podría haber gestionado su entierro. Y en cuanto a sus lugares de descanso final, Hatshepsut fue enterrada en el Valle de los Reyes, y la momia de Tutmosis II está ahora en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, junto a otros antiguos gobernantes egipcios. Les ofrece a los visitantes una oportunidad única de ver los restos de un faraón casi olvidado. Los expertos consideran que el descubrimiento de su tumba es uno de los más importantes de los últimos años. Los artefactos encontrados allí añaden detalles fundamentales a nuestra comprensión de la historia de la región y del reinado de Tutmosis II. Y aunque el diseño de la tumba es bastante simple y sigue el estilo arquitectónico preferido por los gobernantes egipcios posteriores, su importancia histórica es innegable. En cualquier caso, la misión aún no ha terminado. Los arqueólogos ahora se están enfocando en resolver otro misterio. ¿Dónde terminó el resto de los contenidos de la tumba? El equipo está decidido a continuar su búsqueda.
¿Quién sabe qué otros secretos descubrirán que permanecen ocultos bajo las arenas desde hace miles de años? En 1850, el científico francés Auguste Mariette fue a Egipto en busca de manuscritos, pero accidentalmente encontró la cabeza de una esfinge asomándose entre las dunas. Despejó la arena y descubrió que la esfinge guiaba la entrada a una construcción subterránea. Varios meses después, finalmente ingresó al Serapeum de Saqqara. Dentro, encontró un enorme sarcófago de granito con restos de 64 toros. Los científicos aún están asombrados por la tecnología que los antiguos egipcios usaron para transportar esas enormes cajas. El Serapeo fue construido alrededor del año 3000 a.C. Era una tumba subterránea edificada para honrar a los sagrados toros Apis del antiguo Egipto. Contaba con un largo pasillo de casi 150 metros, con gigantescas salas de piedra a ambos lados. Algunos de los sarcófagos pesaban 100 toneladas y todos ellos fueron hechos con una precisión extrema, con ángulos exactos de 90 grados. Estos sarcófagos estaban bellamente decorados con jeroglíficos y grabados que contaban historias sobre la vida y la importancia de los toros Apis. Ahora quedan 24 sarcófagos. En el antiguo Egipto, los toros Apis eran animales muy especiales conectados con la deidad Ptah. Se pensaba que los toros llevaban el espíritu y la sabiduría de Ptah, ayudaban al faraón y protegían a los egipcios. Los sacerdotes buscaban marcas especiales en los toros jóvenes para identificar a los toros Apis. Podía ser un triángulo blanco en su frente, que simbolizaba la luz divina, una forma en su lomo semejante a un ala de buitre o una figura de escarabajo bajo su lengua, que representaba el renacimiento. Si un toro tenía estos signos, creían que había sido elegido por Ptah y lo trataban como a la realeza. Los toros escogidos vivían en un templo especial en Memphis, la ciudad donde adoraban a Ptah. Recibían el mejor cuidado y ofrendas de los visitantes que buscaban sus bendiciones. Cuando un toro Apis fallecía, era tratado con gran honor y era momificado. Cuando Mariette entró en el Serapeo, notó rastros de rodillos en el suelo de las galerías y encontró 2 cabrestantes horizontales de madera. Cada uno tenía 8 palancas. Más tarde, otros exploradores vieron rieles dobles. Las cámaras funerarias estaban a un nivel más bajo que el suelo del pasillo. Para colocar los sarcófagos en su lugar, los trabajadores llenaron las cámaras de arena de modo que los sarcófagos pudieran ser rodados directamente. Luego, retiraron la arena para bajar con cuidado las cajas en espacios perfectamente cortados en el lecho de roca. Un letrero de piedra tallada encontrado en el Serapeo decía que se tardaron 28 días en mover solo un sarcófago y su tapa al lugar durante la época de Ptolomeo II, alrededor del 247 a.C. La extrema precisión de los sarcófagos con ángulos de 90 grados también tiene una explicación. Los antiguos egipcios escribieron textos, o más bien papiros, sobre geometría hace mucho tiempo. Esto demuestra que conocían el número pi aproximado y podían calcular el volumen de una pirámide con su cima cortada. Si podían resolver matemáticas complicadas como esas en aquel entonces, tiene sentido que también pudieran tallar superficies perfectamente planas 500 años después. Todo esto suena bastante creíble, pero algunas personas piensan que ciertas cosas no cuadran aquí. El tamaño de las cajas es mucho mayor que el de los toros. Sin embargo, enterraban a los faraones en ataúdes diminutos que apenas albergaban sus cuerpos. Los sarcófagos están hechos de granito con una precisión asombrosa y podrían haber usado piedra caliza, lo que habría facilitado mucho las cosas. El transporte de las cajas parece bastante simple, pero solo en teoría. Si una persona pudiera jalar alrededor de 200 kilogramos, entonces se necesitarían al menos 250 personas para mover solo una caja. Los túneles del Serapeo son realmente estrechos, solo unos 60 centímetros más anchos que las propias cajas. No hay forma de que cientos de personas pudieran haberse apretujado en esos espacios reducidos para mover las cajas. Y aunque lo hubieran hecho, ¿cómo habrían girado la caja en el estrecho pasillo? ¿Cómo la habrían bajado a su nicho y colocado perfectamente en el centro? De alguna manera, lo hicieron 24 veces y cada caja está perfectamente centrada. Además, las cámaras estaban polvorientas y no había indicios de hollín de lámparas.
Esto significa que debieron haber trabajado casi en total oscuridad. El uso real de las cajas también podría ser diferente. Hace mucho tiempo, incluso antes de que los faraones egipcios gobernaran, ya se sabía cómo usar la fermentación. Sucede cuando diminutos organismos llamados levaduras consumen ciertos ingredientes, como el almidón, y los convierten en dióxido de carbono y etanol. Así que, tal vez alguien en el antiguo Egipto puso alimentos como cebada, pan e incluso carne dentro de una enorme caja de piedra y luego la cerró herméticamente con una pesada tapa. Estas cajas de piedra, talladas en granito, estaban tan bien hechas que estaban casi completamente selladas, por lo que nada podía escapar de ellas. A medida que la levadura dentro de la caja comenzaba a trabajar, producía cada vez más CO2. Esto generaba presión dentro de la caja. Las cajas de granito eran increíblemente fuertes, podían soportar más presión que la que puede contener un neumático de coche. Cuando el granito se comprimía bajo tal presión, sus cristales producían una pequeña carga eléctrica. Este efecto era posible porque el granito contiene cuarzo, un material que reacciona así a la presión. El proceso también necesitaba carne o partes de animales, posiblemente para ayudar a que la levadura se desarrolle mejor. La carne contiene algo llamado ácido oleico, que la levadura necesita para crecer y para sobrevivir a los efectos nocivos del etanol que produce. A medida que la presión dentro de la caja seguía aumentando, la combinación de gases y electricidad hacía que estas cajas no fueran solo frigoríficos antiguos, sino potentes sistemas energéticos. Con el tiempo, la presión interna se volvió tan fuerte que podía abrir la tapa y el gas escapaba con un estallido. Pero cuando la gente redescubrió el cerapeo en 1850, encontraron dibujos antiguos que mostraban piedras apiladas encima de algunas tapas de las cajas. Así que, probablemente, hace mucho tiempo, alguien intentó hacer las tapas aún más pesadas, agregando peso extra para evitar que la presión del gas las abriera. Este peso adicional también significaba que los cristales de cuarzo del granito podían seguir generando más electricidad bajo toda esa presión. Si alguien abriera una de estas cajas de piedra miles de años después, solo encontraría los huesos de toros que se habían colocado dentro. Y eso es exactamente lo que Maillet descubrió en la década de 1850. Abrieron el cerapeo para visitantes poco después de las primeras excavaciones en la segunda mitad del siglo XIX. El príncipe de Gales, Eduardo VII, incluso almorzó con sus invitados en uno de los sarcófagos. Las arenas y los terremotos hicieron que el lugar fuera inaccesible por un tiempo, pero ahora puedes visitarlo e intentar resolver el misterio por ti mismo. Con la nueva tecnología, podríamos obtener respuestas a muchos otros misterios históricos pronto. Un equipo de científicos del Museo Field de Historia Natural de Chicago utilizó recientemente un escáner CT especial para aprender más sobre las momias egipcias antiguas sin desenvolverlas. Hicieron rodar 26 momias en carritos personalizados hasta el estacionamiento, donde el escáner estaba esperando. Tomó miles de imágenes detalladas de rayos X de cada momia y de sus ataúdes. Cuando todas las imágenes se juntaron, crearon imágenes en 3D que mostraban lo que había dentro, los esqueletos y algunos artefactos. Los científicos esperan que este trabajo les ayude a entender las prácticas funerarias del antiguo Egipto de hace más de 3000 años. Aunque el proceso de escaneo solo llevó 4 días, puede llevar 3 años estudiar todos los datos. Sin embargo, los científicos pudieron aprender algunos detalles personales sobre las momias. Una de las momias más populares del museo, Lady Genet A, fue una mujer que vivió en el antiguo Egipto hace unos 3000 años. Parece que falleció a fines de sus 30 o principios de sus 40. Para asegurarse de que su cuerpo se viera completo para el más allá, los embalsamadores pusieron un relleno en su cuello para evitar que colapsara. También colocaron ojos artificiales en sus órbitas para que tuviera ojos en el más allá. Fue envuelta en lino de lujo y colocada en un ataúd bellamente decorado. Las exploraciones revelaron que había sido elaborado con una hendidura en la parte posterior, que los embalsamadores usaron para ajustar el cuerpo. También había algunos detalles artísticos en la superficie, como marcas para sus rodillas. Al parecer, su entierro fue del nivel de un coche de lujo de alta gama.
Sabemos que los antiguos egipcios tenían el talento suficiente para construir algo tan grandioso como las pirámides, pero también eran tan inteligentes como para medir la velocidad de la luz. Hay una teoría circulando en línea que dice exactamente eso. Si observas estos dos números, verás que coinciden completamente. El primero es la velocidad de la luz en el vacío medida en metros, y el segundo es la latitud de la Gran Pirámide de Giza. Entonces, ¿se trata solo de una coincidencia? Afortunadamente, podemos decirte que es solo una coincidencia, no hay ninguna conspiración detrás. La Gran Pirámide es solo uno de los muchos lugares del mundo que comparten la misma latitud. Y más importante aún, aunque los antiguos egipcios hubieran medido alguna vez la velocidad de la luz y hubieran decidido mantenerla en secreto del resto del mundo, no habrían utilizado metros para anotarla. Los metros se definieron recién a finales del siglo XVIII. Los constructores de las pirámides usaban una unidad de medida diferente llamada codos. Un codo equivale a 52,3 centímetros. El codo se basaba en la longitud del brazo desde el codo hasta la punta del dedo medio y se popularizó en el mundo antiguo. Por lo tanto, si quisieran impresionar al resto del mundo y ubicar las pirámides en un punto que coincidiera con la velocidad de la luz en codos, tendrían que levantar sus icónicas construcciones en algún lugar de Europa. El astrónomo danés que primero midió la velocidad de la luz en 1676 habría estado muy molesto al saber que alguien lo había hecho siglos antes que él. Así que, aunque estaban adelantados a su tiempo en muchos aspectos, los antiguos egipcios nunca calcularon la velocidad de la luz ni usaron la longitud y la latitud para registrar sus ubicaciones. La base de la Gran Pirámide de Giza puede parecer un cuadrado perfecto, pero en realidad es una estructura de 8 lados, no de 4. Cada uno de sus lados tiene una sutileza cóncava que lo divide uniformemente de la base al vértice. La versión oficial afirma que un piloto británico fue el primero en notarlo en 1940 mientras volaba sobre la pirámide. Tomó una fotografía que mostraba cómo las sombras resaltaban estas hendiduras. Algunas personas piensan que estas líneas solo son visibles desde arriba y se ven mejor al amanecer y al anochecer durante los equinoccios de primavera y otoño. Esto ha dado lugar a la teoría insólita de que los antiguos egipcios podrían haber diseñado las pirámides para comunicarse con algo que las observaba desde arriba. La Gran Pirámide es una de las únicas 3 pirámides que tuvieron una puerta giratoria. Pesaba alrededor de 20 toneladas, pero aún así podían abrirla fácilmente desde el interior. Su ajuste preciso la hacía casi invisible desde el exterior, sin ninguna cerradura o manija a la vista. Solo había ligeras variaciones en la piedra exterior que indicaban una apertura. Las otras 2 pirámides con puertas similares pertenecían al padre y al abuelo de Keops. La Gran Pirámide también tiene un espacio oculto de 30 metros de largo que recién fue descubierto en 2017. Todavía no sabemos qué hay dentro de ese espacio, qué propósito cumplía o si es el único espacio de su tipo. Los investigadores utilizan la misma tecnología para ver a través de las paredes de las catedrales, las pirámides mayas e incluso los volcanes. Depende de una lluvia natural de partículas subatómicas llamadas muones, que pasan más fácil por espacios vacíos que por materiales sólidos. Entonces, si se colocan varios detectores de muones alrededor de una estructura, los científicos pueden registrar sus áreas sólidas y vacías. Un equipo de investigadores colocó detectores de muones dentro de la Gran Pirámide, lo que les permitió recopilar datos durante meses. Los científicos han analizado muchas veces muestras del mortero utilizado en la construcción de las pirámides. Aunque conocemos su composición, la tecnología moderna todavía no puede replicarlo. El mortero está compuesto en su mayor parte por yeso procesado, pero no se utilizaba como el cemento que usamos hoy para los ladrillos. En su lugar, se empleaba para sostener las juntas entre las enormes piedras mientras eran colocadas. La cantidad estimada necesaria para construir la Gran Pirámide fue de alrededor de 500,000 toneladas de mortero.
Este mortero de yeso es más fuerte que las piedras mismas y ha resistido miles de años. Las 4 caras de la Gran Pirámide están alineadas con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Según el arqueólogo e ingeniero Glenn Dash, la alineación es precisa hasta 4 minutos de arco, o un 1/15 de grado. Los arquitectos lograron esto sin herramientas modernas como drones, planos o computadoras. Muchos investigadores intentaron explicar este milagro de la construcción. Quizás se basaron en la estrella polar o en la sombra del sol. Dash propuso una idea más sencilla. Los egipcios podrían haber utilizado el equinoccio de otoño para alinear las pirámides. Sucede 2 veces al año, cuando el ecuador de la Tierra pasa por el centro del disco solar y el día y la noche tienen casi la misma duración. Para probar su teoría, Dash realizó un experimento el 22 de septiembre de 2016, el primer día del equinoccio de otoño. Utilizó una vara especial que los egipcios tenían para proyectar una sombra y siguió la punta a intervalos regulares, formando una curva suave. Al conectar 2 puntos de la curva con una cuerda tensa, creó una línea casi perfecta de este a oeste. Dash observó que durante el equinoccio la punta de la sombra se desplaza en línea recta, prácticamente de este a oeste, con un pequeño error en sentido antihorario. Hay un error similar en las pirámides. Aunque su experimento se realizó en Connecticut, Dash cree que el mismo método funcionaría en Egipto. Los antiguos egipcios solo necesitaban un día claro y soleado. Podían determinar el equinoccio de otoño contando 91 días desde el solsticio de verano. Pero nos dejaron pocas pistas y no se han encontrado documentos de ingeniería ni planos arquitectónicos que expliquen sus métodos. Así que podrían haber trazado sombras, pero no es seguro. Los científicos han reflexionado durante mucho tiempo sobre cómo se transportaban los pesados bloques de piedra hasta los sitios de las pirámides y podrían haber encontrado finalmente una respuesta. Un equipo de investigación de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington ha descubierto que 31 pirámides tal vez fueron construidas a lo largo de una antigua y olvidada rama del río Nilo. Ahora está oculta bajo el desierto y las tierras de cultivo. Durante muchos años, los arqueólogos han pensado que los antiguos egipcios debieron haber utilizado una vía fluvial cercana para transportar materiales, equipos, personas y todo lo que necesitaban para construir las pirámides en el río. Pero hasta ahora, no estaban seguros de la ubicación, forma, tamaño o proximidad de esta vía fluvial al sitio de las pirámides. El grupo de investigadores utilizó imágenes de radar satelital, mapas históricos, estudios geofísicos y extracción de núcleos de sedimentos para mapear la rama del río. Creen que fue sepultada por una gran sequía y por tormentas de arena hace miles de años. El equipo logró penetrar la superficie de arena y obtener imágenes de algunas características ocultas gracias a la tecnología de radar. Descubrieron ríos ocultos y estructuras antiguas que se extienden al pie de donde se encuentran la mayoría de las pirámides egipcias antiguas. El descubrimiento de esta rama de río extinta ayuda a explicar la alta densidad de pirámides entre Giza y el Isht en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. Egipto no es el país con más pirámides en el mundo. El título de campeón se lo lleva su vecino del sur, Sudán. Tiene más de 250 pirámides, comparado con las escasas 138 de Egipto. Fueron construidas por miembros del reino de Kush, una antigua civilización que gobernó las tierras a lo largo del río Nilo hace muchos siglos. Comenzaron a erigir pirámides aproximadamente 500 años después de que los egipcios dejaran de hacerlo. Sus pirámides son mucho más pequeñas que las egipcias, pero fueron construidas con los mismos propósitos. Los arqueólogos aún trabajan para descubrir cómo se levantaron las pirámides en Sudán, cuánto tiempo llevó completarlas y qué sucedió con su sociedad. Hace algunos años se hizo un macabro descubrimiento en Egipto. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues se trata de 16 manos humanas cuidadosamente enterradas en 4 fosas espeluznantes. Al principio no parecían manos humanas porque eran anormalmente grandes, pero lo eran. Extrañamente, solo había manos derechas. No se veía ninguna mano izquierda.
y resulta que esto apunta a la práctica de un antiguo y oscuro ritual. El arte y los relatos del antiguo Egipto hablaban de una ceremonia en la que los guerreros presentaban la mano derecha de sus adversarios como prueba de victoria y pedían oro a cambio. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, por lo que cortar la mano de alguien significaba cortar su poder eternamente. Garantizar este tipo de derrota resultaba interesante para la parte vencedora. Aquí la lucha era entre los egipcios y los iccios, quienes vivían en lo que alguna vez fue conocido como Canaán. Egipto siempre ha sido el centro de descubrimientos que han cambiado la historia, y hace algún tiempo se encontró este papiro. Si lo desplegáramos, sería un poco más grande que la altura de un rascacielos. El edificio más pequeño del mundo, quiero decir, que se encuentra en Wichita Falls, Texas. Cuando los humanos no escribían en su aplicación de notas, lo hacían en esta cosa, hecha de médula de una planta de papiro. Hace unos 2000 años, los antiguos egipcios escribieron algo que recordaba a un libro en donde plasmaron la mayoría de sus tradiciones funerarias y sus visiones del más allá. Se considera uno de los textos más importantes del antiguo Egipto y todavía se venden en librerías hasta la fecha. Este antiguo manuscrito fue desenterrado de una cámara ubicada justo al sur de la pirámide de Sócer, situada en Saqqara. Ah, sí, Sócer es la pirámide más antigua de Egipto, y no las pirámides de Giza como la mayoría de la gente piensa. Hace poco, el sitio de Saqqara se vio lleno de arqueólogos emocionados que probablemente encontraron una de las momias completas más antiguas de Egipto. Ellos creen que esta hermosa y bien preservada momia era la de un hombre adinerado. Fue descubierta en un pozo profundo cubierta con capas de hojas de oro. Hay muchos simbolismos que demuestran que él era un hombre importante y adinerado, como la banda que llevaba en la cabeza, el brazalete en su pecho y el hecho de que haya sido embalsamado con una túnica, la cual estaba reservada para los habitantes más distinguidos de Egipto. La parte más emocionante de todo el descubrimiento fue encontrar el lugar de descanso sellado con mortero, tal como los antiguos egipcios lo dejaron hace 4300 años. Esto puede sonar extraño, pero en 2008 los arqueólogos descubrieron una pirámide perdida. Desapareció porque se deterioró a lo largo de 4000 años. Hoy en día solo se puede ver su base. Era un sitio bastante importante en la antigüedad. Se dice que alrededor del área de la pirámide los habitantes antiguos realizaban un tipo especial de ceremonia donde los sumos sacerdotes llevaban restos momificados de toros sagrados. Aquí tienes un dato curioso. Los antiguos egipcios creían que los toros apis eran encarnaciones terrenales de la deidad de la ciudad de Menfis y estaban relacionados con los ritos de fertilidad. Sin embargo, no era cualquier toro apis. Necesitaban ser completamente negros, con una sola marca blanca entre sus cuernos y un montón de características muy específicas. Eran seleccionados por los sacerdotes locales y honrados hasta que fallecían. Después de eso, eran momificados y enterrados en galerías subterráneas. Esta pirámide desaparecida se esfumó alrededor de 1800. Fue un arqueólogo alemán quien la encontró por primera vez en el pueblo de Saqqara. Él la llamó la pirámide sin cabeza cuando la encontró, pero luego, años después del descubrimiento oficial, la arena del desierto llegó y cubrió todo. Hubo algunas excavaciones entre los siglos XIX y XX, pero no fueron muy sistemáticas. Por eso los científicos estaban tan emocionados cuando excavaron la base completa de una pirámide después de remover los 8 metros de arena que la cubrían. Y resulta que arqueólogos estadounidenses están excavando un cementerio en Egipto que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados. Hasta ahora los arqueólogos han desenterrado alrededor de 1700 momias. Una de las principales diferencias con otras momias egipcias clásicas es que estas personas no eran reyes ni faraones. Eran gente común que probablemente vivió hace unos 1500 años, cuando Egipto estaba controlado por los imperios romano y bizantino. El nombre del cementerio es genial, Camino del Búfalo de Agua, por si quieres visitarlo en tu próximo viaje. Aparte de toros y búfalos, a los antiguos egipcios también les gustaban los babuinos. Estás viendo un patrón aquí. Y a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un sitio lleno de babuinos momificados en un lugar llamado Valle de los Monos. Un animal no habría sido momificado si no hubiera sido considerado importante. Algunos animales eran más importantes que otros, ya que estaban vinculados a deidades específicas. Los chacales estaban conectados con Anubis, el antiguo dios del más allá, y los gatos eran asociados con la diosa Bastet. Los babuinos eran muy importantes, ya que se creía que estaban conectados con Thoth, la deidad de la sabiduría y consejera de Ra.
una de las deidades supremas de Egipto. Los arqueólogos que estudiaron el interior no estaban muy contentos. Creen que estos babuinos eran mantenidos adentro y se los privaba de la luz solar durante la mayor parte de sus vidas. Tenían deficiencias extremas de vitamina D y estaban mal alimentados. Quizás Thoth se enojó con estos cuidadores babuinos. Solo una suposición. Dado que nunca hay un día aburrido para los arqueólogos en Egipto, también encontraron momias humanas con lenguas de oro. Como los egipcios se preocupaban mucho por el más allá, creían que las lenguas de oro podrían ayudar a una persona a hablar una vez que pasara al otro lado. Es decir, es una apuesta arriesgada, pero ¿por qué no? Algunas de estas momias fueron colocadas en ataúdes de madera con objetos como collares, cerámica, artefactos dorados en forma de flores de loto y escarabajos, y sus iPhones. Oye, solo bromeo. Recientemente se desenterró un nuevo templo en Egipto. Los científicos creen que fue erigido en honor a Zeus Casio. Esta deidad sería la mezcla entre Zeus, la todopoderosa deidad griega del cielo, y el monte Casios. Al excavar alrededor de la península del Sinaí en Egipto, los arqueólogos encontraron 2 columnas de granito rosado asomando del suelo. ¡Y bingo! Ellos creen que estas representaban la puerta principal del templo y colapsaron durante un terremoto, hace muchos años. Y hablando de deidades, no todas eran súper serias. Recientemente, los científicos desenterraron un anillo de oro en una ciudad al sur de El Cairo. Y no, Frodo, no es mágico. Era un anillo de oro normal, pero tenía la representación de la deidad de la diversión, oficialmente llamada Bes. Esta deidad a menudo es descrita en los textos sagrados como un enano regordete y feliz. Hoy en día, muchos de los tatuajes que nos hacemos carecen de cualquier sentido y se realizan solo con fines estéticos. Sin embargo, en el antiguo Egipto, las mujeres se tatuaban como un símbolo de protección para el parto. Eso es lo que piensan los científicos, al menos. Alrededor de la región del Nilo, los científicos encontraron algunas momias que tenían tatuajes bien conservados, lo cual es una rareza ya que la piel se deteriora con mucha facilidad. 2 de estas mujeres tenían tatuajes en la parte baja de la espalda y los dibujos eran simples. Había principalmente imágenes, incluyendo ese mismo enano regordete del que acabamos de hablar. ¿Ves? También tenía un trabajo extra como protector de las mujeres durante el parto. ¿Me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron robots? ¿No? Bueno, eso es porque eso no es del todo cierto. Claro, fueron astrónomos, matemáticos e ingenieros, y de alguna manera también lograron incluir una invención excéntrica en ese paquete, una deidad automatizada que algunos científicos llaman Hathor. Esta estatua de madera había estado en el Museo Metropolitano de Arte durante años antes de que alguien notara su secreto. Con la ayuda de una máquina de rayos X, los especialistas descubrieron un sistema operativo mecánico en su interior. El eje, similar a una polea, va desde el hombro de la estatua hasta su pierna izquierda. Cuando el sistema rota, la estatua sube y baja la mano. ¡Hola! ¡Elígeme! Tengo la mano levantada. ¡Aquí! Secante, coseno, tangente, seno. 3,14159. Sí, ese era el cántico que escuchábamos del club de trigonometría en aquellos días. Para el resto de nosotros en la clase de matemáticas, términos como seno, tangente y pi eran simplemente desconcertantes. ¿Quién los inventó y por qué? ¿Era su único propósito complicarles la vida a los estudiantes? Pues no exactamente. La trigonometría fue inventada por los antiguos egipcios. Necesitaban este conocimiento para construir las pirámides, y lo hicieron bastante bien. La Gran Pirámide de Giza sigue en pie hoy en día, unos 4.500 años después de haber sido construida. Tampoco hubo quejas, así que salgamos de ese salón de clase y emprendamos un viaje a través del tiempo para revelar los secretos detrás de la precisión de los antiguos egipcios. Aquí estás, de pie en el sitio de construcción de la Gran Pirámide a unos 15 kilómetros de El Cairo, en Egipto. Bueno, la ciudad aún no está allí, ya que estás rodeado solo por el desierto y equipos de trabajadores de construcción. Están transportando grandes bloques de piedra que pesan 2,5 toneladas cada uno. Están dentro de un trineo de madera que se apoya sobre grandes rodillos. Un equipo de 8 hombres mueve estos bloques por el suelo. Inmediatamente piensas en los rodillos de una caja registradora de supermercado. El principio es exactamente el mismo, pero a una escala mayor, mucho mayor. Los científicos estiman que los egipcios utilizaron 2,3 millones de estos bloques solo en la Gran Pirámide. Y el bloque que está frente a ti es uno de los más livianos. Los más pesados llegaban a pesar hasta 15 toneladas. ¿Pero de dónde vinieron todos estos bloques?
La mayoría de ellos se originaron en canteras alrededor de Giza. Pensarías que eso no es tan impresionante, pero espera escuchar cómo los ingenieros antiguos transportaron el granito utilizado en la construcción a más de 804 kilómetros hasta la pirámide. No había ferrocarriles ni carreteras en ese entonces, pero el poderoso Nilo siempre estuvo ahí. Los investigadores incluso creen que los egipcios excavaron un canal para conectar el Nilo directamente con el sitio de construcciones de las pirámides. Todo lo que tenían que hacer entonces era esperar a que comenzara la temporada de inundaciones y ¡voilà! El aumento en el nivel del agua hacía flotar los pesados bloques de piedra por ellos. Pero, ¿cómo levantaban las enormes piedras en tierra firme para apilarlas hasta la cima? ¿Utilizaban grúas gigantescas? Los antiguos egipcios resolvieron este problema literalmente hablando. Uno de los trabajadores ahora está apuntando a la enorme rampa que rodea la pirámide que están construyendo. Así es como un camino de montaña zigzaguea hasta la cima. Si la rampa fuera directamente a la cima de las pirámides, entonces los trabajadores no podrían arrastrar los bloques de piedra a lo largo de ella. Sería demasiado empinada. Los científicos han calculado que un 8% podría ser la inclinación máxima, así que los antiguos egipcios simplemente extendieron la rampa alrededor de la pirámide. Nuevamente, estas son todas teorías, ya que la rampa podría haber estado dentro de la pirámide como sugieren algunos investigadores. El método exacto de construcción sigue siendo un misterio custodiado por la Esfinge. Y ese es su verdadero nombre, ¿verdad? Incorrecto, ya que la Gran Esfinge es simplemente el alias de la estatua. ¿Sabes? Ese nombre que los escritores usan cuando quieren ocultar su verdadera identidad o el nombre artístico de un cantante. El nombre real de la Esfinge, Orem Akhet, traducido del egipcio, significa Horus en el horizonte. Este era el nombre de la deidad egipcia del cielo. La senda del misterio no termina allí cuando un hombre pasa junto a ti con un balde de pintura. Va a agregar un toque de color a la Gran Esfinge. Los investigadores encontraron motas de este color rojo junto a su oreja. Era una pintura muy resistente, pues había sobrevivido durante miles de años. Ahora estás parado derecho frente a la Esfinge. Miras hacia arriba. Es muy alta, ¿verdad? 20 metros para ser preciso. Resiste la tentación de tomarte una selfie. Puedes hacerlo. Ahora notas algo más. Parece que la Esfinge está en el centro de un triángulo gigante en la parte trasera. Ese es un lado de la Gran Pirámide. Y no, tus ojos no te están engañando. La Esfinge realmente se sitúa en el centro de la cara lateral de las pirámides. Aquí es donde las matemáticas son útiles. Una pirámide tiene 4 lados, llamados caras laterales. También está la quinta cara, que es la base, pero esa no es visible. Está... esperen un momento. Boca abajo. La Esfinge tiene un último misterio por revelar. Su edad. Los científicos coinciden en que el faraón Kefren construyó la Esfinge. Él gobernó después de su padre, Keops, quien había construido la Gran Pirámide cercana. Entonces, ambas estructuras fueron terminadas en torno a la misma época. Hablemos nuevamente de números. ¿Has oído hablar de Cleopatra, la princesa egipcia descrita como una mujer de gran belleza? Ella vio las pirámides, pero vivió más cerca del tiempo del primer iPhone que de la época de las personas que construyeron estas estructuras. Fascinante, ¿verdad? Puedes ver a miles de obreros a tu alrededor. Están trabajando de forma ardua para construir la tumba del faraón. Pero, ¿cuántos son exactamente? Un filósofo griego estimó que había hasta 100.000 trabajadores. Parece un número aceptable para una estructura tan gigantesca, pero no puede ser cierto. La ciencia simplemente no puede respaldar este número. Los egiptólogos cifran el total de trabajadores en 30.000. Y sí, Indiana Jones fue uno de ellos, al menos en la pantalla grande, pero llegó tarde. Los egiptólogos saben mucho sobre las pirámides, pero no todo. No es porque no quieran, sino porque aún no han desenterrado suficiente evidencia. Solo pueden suponer cómo fue el proceso de construcción. Primero, los ingenieros llegaban para elegir el lugar adecuado y hacer las mediciones necesarias. Por eso necesitaban todas estas matemáticas complejas. Luego, era momento de obtener el material, los grandes bloques de piedra que mencioné anteriormente. Cuando las embarcaciones los llevaban al lugar donde se construiría la pirámide, los trabajadores finalmente podían comenzar su labor. Operaban en grupos más pequeños, pero había al menos 2.000 de ellos cincelando y tallando en cualquier momento. ¿Suena como un sitio de construcción típico hoy en día? Eso es porque lo era, solo que hace miles de años. Es sorprendente lo que los antiguos egipcios pudieron lograr con solo herramientas de cobre y piedra. La pirámide está ahora completa delante de ti, pero ¿es la primera pirámide que vemos hoy? ¿Por qué esta estructura brilla resplandeciente bajo el sol del desierto? ¿No se supone que debería ser de un color amarillo polvoriento? Pues no.
La actividad humana y los elementos han despojado completamente la capa exterior de piedras con el tiempo. Artesanos expertos pulieron estos bloques usando nada más que piedra y arena. El resultado final era una roca lisa y brillante. El día en que se completó, la Gran Pirámide de Giza era un triángulo perfecto de luz. Sus lados pulidos actuaban como un enorme espejo, por lo que reflejaban el poderoso sol egipcio. Este es el punto donde deberías ponerte las gafas. Y esa cosa brillante que ves en la cima de la pirámide es en realidad oro. La piedra angular en la parte superior de la pirámide se llama piramidión. Estaba cubierta con láminas de oro. Como puedes adivinar, fueron las primeras piedras en desaparecer. Hagamos otra parada antes de llevarte de vuelta a tu aula. Viajamos a las Islas Británicas. Y no, nuestro destino no es Stonehenge, es Newgrange, en el condado de Meath. Los científicos estiman que los pueblos antiguos de Irlanda construyeron este monumento de piedra alrededor del año 3200 a.C. Esto lo hace más antiguo que tanto Stonehenge como la Gran Pirámide de Giza. La función del montículo circular en Newgrange es la misma que la de la Gran Pirámide e igualmente misteriosa. Se estima que la cantidad de piedra suelta presente en el valle supera las 220.000 toneladas, y no está simplemente lanzada al azar en un montón. El orden en el que las piedras están colocadas hace que la estructura sea resistente al agua. Eso explicaría cómo Newgrange ha sobrevivido durante tanto tiempo. Hace que te den ganas de gastar dinero en esa funda impermeable para el teléfono. Estás de vuelta en tu escritorio escolar, pero la clase de matemáticas de hoy es lo último en lo que piensas. Estás contemplando lo grandiosas que son las pirámides egipcias y si tenemos algo similar hoy en día. Resulta que los ingenieros modernos están tan impresionados con la Gran Pirámide como tú. Hay una pirámide de vidrio situada en el patio principal del famoso Museo del Louvre en París. El panorama de San Francisco no estaría completo sin la pirámide Transamérica, de 48 pisos. Pero Las Vegas fue más allá. Allí encontramos el Hotel Luxor. Es tan grande que es la tercera pirámide más grande del planeta. Y adivina qué hay frente a ella. Sí, una réplica de la Esfinge. Tiene 33 metros y medio de altura, 2 pisos más alta que la de Giza. Sí, todo es más grande en Las Vegas. Este verano ha estado subiendo la temperatura como nunca. Nos sentimos como malvaviscos asados en una parrilla ardiente. Sí, el mundo se está calentando, pero algunas regiones siempre han luchado con las altas temperaturas. Resulta que los seres humanos también tenían algunas invenciones para mantenerse frescos en la antigüedad. Algunas de ellas aún funcionan, incluso 3000 años después. Vamos a ver cómo la gente se protegió del calor a lo largo de la historia. Pon un cubito de hielo en tu bebida fría y prepárate para escuchar cómo hemos sobrevivido al calor. Hablando de cubitos de hielo, ¿sabías que los persas crearon un sistema de almacenamiento de hielo? En los desiertos de la antigua Persia, la gente tuvo una idea fuera de lo común para evitar que sus alimentos se convirtieran en un desastre derretido. Estos ingeniosos persas descubrieron un truco físico que les permitía crear hielo en medio del desierto. Llamaron a estas frescas estructuras yakchals, que básicamente significa pozos de hielo. Estos pozos de hielo no eran refrigeradores comunes, eran como neveras subterráneas secretas. Parecían estructuras de ladrillos de barro con forma de cúpula en el exterior, pero en el interior era un mundo completamente diferente. Estos pozos de hielo tenían un sistema de enfriamiento por evaporación que funcionaba como magia. Por la noche, cuando el desierto se enfriaba, los persas aprovechaban el efecto de enfriamiento radiativo. Establecían trincheras inteligentemente diseñadas que contenían finas capas de agua. El agua se congelaba y desafiaba al calor del desierto. Luego había áreas de almacenamiento subterráneas cuadradas. Los persas recolectaban el agua de hielo derretida de estas trincheras frescas y, durante la noche, la congelaban nuevamente, aprovechando al máximo el frío natural del desierto. Para aumentar el efecto de enfriamiento, construyeron una pared para proteger las áreas de almacenamiento del caliente sol del mediodía. Y eso no era todo. Tenían un fantástico captador de viento llamado Batyr, que atrapaba la brisa y la dirigía directamente a las fosas de hielo. Aire fresco más brisa helada. Una combinación ganadora. Incluso tenían complejos canales de agua llamados qanats para llevar agua a los pozos de hielo y a las casas desde las montañas cercanas. Con el paso del tiempo, estos yakchals se desvanecieron en la historia y la tecnología moderna tomó el control. Pero oye, también hay buenas noticias. Algunas personas increíbles de Irán están restaurando estos antiguos refrigeradores. Así que,
Si alguna vez te encuentras en el desierto, no olvides hacer una visita a estos maravillosos lugares y presenciar el genio de los antiguos persas en vivo y en directo. Ahora quiero concentrarme más en los captadores de viento, porque no solo ayudan a hacer cubitos de hielo, también funcionan como un sistema de enfriamiento. En el pasado, esas maravillas arquitectónicas eran todo un furor en lugares como Persia, el actual Irán, Egipto y Medio Oriente. Eran estructuras parecidas a torres con aberturas en varios niveles estratégicamente colocadas para aprovechar el poder de la brisa natural. Estas aberturas eran como portales mágicos para el viento. Capturaban las ráfagas refrescantes y las dirigían a los espacios donde estaba la gente. Básicamente, eran aires acondicionados naturales. La brisa fluía con gracia hacia abajo, enfriando el suelo a medida que bailaba a través del edificio. El secreto reside en los detalles. La altura de la torre, el número de lados, las aberturas y la posición de las aspas interiores. Todo juega su papel en cuán eficientemente funcionan las torres de viento. Gracias a estos captadores de viento, las sociedades antiguas podían disfrutar de temperaturas interiores cómodas sin sudar. ¿Puedes imaginarte viviendo en esos tiempos? ¿Sentir la suave brisa que recorre tu hogar mientras te mantienes fresco y relajado? A menudo se atribuye a los persas la invención de estos impresionantes captadores de viento. Pero no olvides a Egipto. Allí puedes encontrar rastros de estructuras similares que datan de 1300 años antes de Cristo. Sí, la invención de los captadores de viento pudo haber ocurrido en el antiguo Egipto, pero Yazd en Irán es la ciudad con el mayor número de captadores de viento. La gente no habría podido vivir allí sin estos antiguos aires acondicionados, porque casi no llovía en la zona durante el año. Ahora echemos un vistazo a estos exteriores de doble piel perforados. Imagina vestir un edificio con una elegante pantalla perforada. Es como darle al exterior un cambio de imagen mientras se mantiene fresco el ambiente en su interior. Esta técnica ingeniosa, en primer lugar, dispersa la luz natural del día, así que los rayos fuertes del sol no te ciegan. La pantalla también ofrece sombra, lo que le da al interior del edificio un muy necesario descanso del sol ardiente. Es como un sombrero natural para tu hogar. Colocar esta pantalla a 1 metro de distancia de las paredes exteriores crea un pasillo aireado y soñado para la circulación de aire fresco, y también le añade un toque de elegancia al edificio. Estas estructuras se llaman Jaali. En Jaipur, India, la temperatura diurna promedio es de unos 37 grados centígrados. Por lo tanto, estas estructuras son salvavidas. Los Jaalis vienen en varias formas y están hechos de cemento, tierra y madera. Es un símbolo cultural profundamente arraigado en la arquitectura india. Puedes encontrar su cautivadora presencia en edificios históricos icónicos como el majestuoso Taj Mahal y el Gran Puente Rojo de Delhi. Pero no es solo algo del pasado. Todavía se puede ver en la arquitectura moderna, y su encanto ha despertado la creatividad de artistas y diseñadores de todo el mundo. Adorna el exterior de los edificios, y su sección transversal muestra una abertura más grande en el exterior y una más pequeña en el interior. Aquí es donde el efecto Venturi entra en juego. A medida que el aire fluye a través del paso estrecho, aumenta su velocidad creando una diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio. El aire que sopla a una velocidad mayor se comprime, y cuando se libera, se enfría. El mashrabiyya es un enrejado o una pantalla de madera utilizada en el Medio Oriente y el norte de África. Estas maravillas decorativas se parecen a las persianas de ventana, pero hacen más que solo verse bonitas. También son muy útiles. Proporcionan privacidad, te protegen del sol y permiten la entrada de aire fresco y de luz. Algunas personas les añaden macetas de barro llenas de agua, arena o paja húmeda. Cuando el aire caliente sopla a través de los agujeros, también pasa por la superficie porosa de la maceta. La humedad de su interior se evapora, enfriando el aire. Esta es una técnica de bajo costo perfecta para climas calurosos y secos. Es ecológica y no necesita electricidad. Ahora, avancemos hasta la actualidad. Los diseñadores se han vuelto muy creativos, mezclando sabiduría tradicional con tecnología moderna. En las Torres Al Bahar de Abu Dhabi tienen más de 2000 paneles hexagonales que bailan con el movimiento del sol, proporcionando sombra en el interior del edificio. La evaporación del agua era otra arma secreta para la gente de antes, simple pero muy eficaz. Además,
Los antiguos egipcios colgaban esteras y cortinas mojadas en las entradas. Cuando el aire pasaba a través de ellas, se enfriaban y proporcionaban un alivio del sol abrasador. Los antiguos arquitectos eran maestros a la hora de maximizar el flujo de aire. Sabían cómo ventilar de manera cruzada y dejar que el aire caliente escapara mientras invitaban al aire más fresco a sus edificios. Hablando de la antigua Roma, las termas eran el lugar ideal en aquel entonces. Funcionaban como un centro comunitario. La gente se reunía para hablar de política, jugar deportes y, por supuesto, disfrutar de un relajante baño. El frigidarium era el lugar fresco de las termas romanas. Después de un baño de vapor en el caldarium, los romanos se lanzaban a esta gran piscina para refrescarse. En algunos lugares, como Capadocia en Turquía, la gente se escondía bajo tierra para huir del calor. Tallaban acogedoras viviendas en roca volcánica, aprovechando los poderes naturales de enfriamiento de la tierra. Entonces, la conclusión es simple. Los arquitectos y diseñadores pueden crear maravillas combinando las tradiciones locales con la tecnología inteligente. El Valle de la Muerte de California cuenta con la temperatura oficialmente registrada más alta hasta la fecha, con 57 grados centígrados en 1913. Mientras tanto, el récord sofocante de África se sitúa en 55 grados centígrados en Kebili, Túnez, tal como se anotó en 1931. En Europa, la temperatura más alta documentada alcanzó los 49 grados centígrados en Sicilia en agosto de 2021. Luego, en 2022, el Reino Unido tuvo el verano más caluroso de todos los tiempos.